La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Muy buenas noches, mis queridos colegas, amigos, hermanos, compañeros, radioescuchas que están de aquel lado de la emisora. Este martes le traemos, como todos los martes, su programa de Familia en Familia con Mami Nena. Esta noche le estaré acompañando yo, Ramón de la Rosa, con la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Antes que nada, vamos a ponernos en actitud de oración para entregar este programa a las manos de nuestro Señor. Nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque estamos vivos. Gracias, Señor, porque tenemos salud, porque tenemos comida sobre nuestra mesa. Gracias, Señor, por esta emisora católica que se dedica a fortalecer nuestra fe, a fortalecer la familia dominicana. Gracias, Señor Jesús, por este programa de Familia en Familia con Mami Nena, que se encarga de llevar palabras de aliento a todas las familias y consejos prácticos para que podamos ser mejores familias y servir de ejemplo a los demás. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines a cada uno de nosotros. Te pido especialmente, Señor Jesús, que tú seas el que habla a través de mí, que tú seas el que lleve el mensaje a las personas que nos escuchen, que tú elijas a aquellos que están de aquel lado del micrófono escuchándonos. Te pido, Señor Jesús, que tú abras mi mente, mi corazón, mi alma, mi boca, y lleves ese mensaje y toques a la persona que tú entiendes que debes tocar. Y te pido por cada una de las personas que colaboran con la Fundación Mami Nena para que tú los bendigas también. Y te pido por todas las familias dominicanas para que los ayudes a salir de cada inconveniente que tengan. Y te pido por todas aquellas personas que están enfermas, especialmente la del COVID, y por todos esos doctores y enfermeras que están dando hasta lo que no tienen por ayudar a la sociedad a salir de esta. Te lo pedimos cubriéndonos con tu sangre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hacemos gritando en la casa todo el tiempo y al mismo tiempo? Si cuando todos hablan nadie escucha, y cuando nadie escucha estamos solos. ¿Qué hacemos creando distancias en un espacio tan pequeño que solo es grande si estamos unidos? Y si no hay unidad, lo que tenemos no es familia. Si no nos perdonamos, no es familia. Si no nos soportamos, no es familia. Si ya no conversamos, ni siquiera nos miramos, no es familia. Sin risas, sin abrazos, no es familia. Cada quien por su lado, no es familia. Si no nos encontramos, tan solo nos tropezamos. Porque este espacio breve y compartido, para el cual el mismo Dios nos ha elegido, es solo una familia cuando amamos. ¿Qué hacemos perdiendo segundos si nuestro tiempo está contado? Y a cada instante queda un día menos para decirnos cuánto nos amamos. ¿Qué hacemos callando lo bueno
y publicando los defectos, que si las rosas no tienen espinas, pues ya no es un jardín, lo que tenemos no es familia. Si no nos perdonamos no es familia, si no nos soportamos no es familia, si ya no conversamos ni siquiera nos miramos no es familia, sin risas, sin abrazos no es familia, cada quien por su lado no es familia, si no nos encontramos tan solo nos tropezamos. Porque este espacio breve y compartido, para el cual el mismo Dios nos ha elegido, es solo una familia cuando amamos. Cuando amamos, cuando amamos, cuando amamos. Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Bueno, señores, hoy tenemos un tema muy interesante que es educar los sentimientos en la familia. Es un tema que la verdad, cuando yo vi el título, yo dije, wow, nunca se me hubiera ocurrido. Es un tema que creo que todos en algún momento de nuestra vida o hemos trabajado o si no lo hemos detectado, recomiendo que lo empecemos a trabajar. Este tema de educar los sentimientos en la familia. Obviamente, en primer lugar, tenemos que educarlos en nuestra persona, nosotros mismos, educarlos en pareja, nosotros los que somos ya esposos, que somos padres, para luego poder darle la mejor educación en los sentimientos a nuestros hijos. Pero asimismo podemos velar por la educación de los sentimientos en nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros vecinos, nuestros allegados. Pero vamos a concentrarnos en la familia, que es donde podemos tener más impacto, más influencia. Y hay algo que me llama mucho la atención de este tema, y es el nivel de impacto, el nivel de influencia que pueden tener los sentimientos en una persona. Debemos saber que aquellos que gozan de una muy buena educación de sentimientos, una muy buena educación afectiva, suelen normalmente sentirse más satisfechos, suelen ser más eficaces, suelen ser más estables, suelen hacer rendir mejor su talento natural. Esos talentos, esas virtudes que el Señor les ha regalado, las personas que son sentimentalmente estables suelen manejar esos talentos mucho mejor. Pero aquellos que no logran dominar esos sentimientos, que no logran dominar su vida emocional, que no logran identificarlo muchas veces, ni siquiera dominarlo, identificarlo, normalmente están en constantes luchas internas. Y eso es muy difícil, porque no saben cuándo se van a sentir bien, cuándo se van a sentir mal, por qué se sienten bien, por qué se sienten mal. No saben qué lo hace feliz, qué no. Son luchas internas muy difíciles de manejar. Y aunque no lo veamos así, o quizá no lo hayamos pensado así, la educación de los sentimientos es quizás una de las más grandes tareas que nosotros como sociedad tenemos pendientes. Nosotros normalmente pensamos en los logros que queremos tener, pensamos en qué queremos estudiar, qué queremos ser cuando seamos adultos, qué vamos a querer comprar, qué vamos a querer tener,
Tenemos, como le decimos, un checklist. ¿Alguno de ustedes ha incluido en ese checklist los sentimientos, los buenos sentimientos, una estabilidad de emociones? Yo nunca lo había hecho. Yo nunca me había autoanalizado en ese aspecto. Y vale la pena hacerlo. Vale la pena. Yo creo que es muy importante y yo les recomiendo que se autoevalúen en ese aspecto, porque los sentimientos son una poderosa realidad humana que ha sido muy, muy olvidada. Nosotros la hemos cuidado mucho, nos hemos concentrado ya en lo que dije, dando los estudios, pero cada vez más nos vamos concentrando que sin tener múltiples trabajos, que sin tener múltiples ingresos, que si la tecnología, que si el compartir, que si las actividades, un sinnúmero de cosas. Y lo hemos descuidado. Y fíjense que nosotros normalmente, tanto como empleados, como empleadores, como supervisores, nosotros nos fijamos en el currículum de una persona que estudió desde niño, en qué país, en qué universidad, qué carrera. Normalmente a nivel mundial se le da una importancia enorme a la educación intelectual, a la educación práctica, a la educación de conocimientos. Pero nos ponemos a ver el tema de la educación sentimental. Quizás esto es mucho más importante para el resultado de la vida de cualquier persona, el tener una estabilidad emocional que las carreras que ha cursado. Incluso nos ponemos a pensar, ¿cuánta gente conocemos, cuántos compañeros de trabajo conocemos que son brillantes, son excelentes, pero emocionalmente tienen una vida inestable, por no decir otra palabra? Tienen una vida insegura, tienen una vida infeliz. Yo conozco personas que son tremendos creativos, tremendos empresarios, forman empresas, son tremendos líderes incluso, pero no son estables a nivel familiar, no son estables a nivel personal. Entonces, ¿qué ganamos con tener todos estos logros a nivel material, a nivel intelectual, pero no somos felices, no somos estables? Nuestros sentimientos están por el suelo. Esto es muy peligroso. Nosotros debemos saber que el resultado de una vida, de la vida de una persona, depende mucho más de su educación sentimental que de estos logros o que de esta inteligencia, que aquellos idiomas, que las maestrías, que los diplomados, que los cursos, que las posiciones de trabajo que ha tenido. Porque en el momento, a la hora de la verdad, influye en esa persona, en el resultado de vida de esa persona, influye muchísimo más el hecho de que haya sabido desarrollar toda una serie de cualidades o capacidades sentimentales y de cómo haya manejado cada situación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para mantener cierta estabilidad de ánimo, para comprender a los demás, para nosotros mismos mantenernos automotivados, para relacionarnos bien con las demás personas que están a nuestro alrededor, especialmente con nuestros familiares, para lograr tener un buen trabajo en equipo, señores. Yo soy pro del trabajo en equipo. Desde que inicié mi carrera, yo soy amante del trabajo en equipo. Yo me di cuenta de la importancia que es esto para una organización y lo he aplicado incluso a nivel personal, familiar, en todo. ¿Cómo yo trabajo en equipo si no estoy emocionalmente bien, si mis sentimientos no están educados? Para sostener y cultivar una amistad, una verdadera amistad, una real fidelidad en la amistad, para poner entusiasmo en la vida, porque ¿qué yo gano con lograr cosas y hacerlas sin entusiasmo, como dije anteriormente? Para el noviazgo, para el matrimonio, entre muchas otras cosas. Pero hay un detalle muy importante que para mí personalmente, Ramón de la Rosa lo digo, para mí es el más importante para la educación de los hijos.
Hace falta todo, para esto, señora, hace falta toda una serie de habilidades sentimentales con gran importancia. Y que por desgracia, yo me pongo a ver ahora mi vida para atrás. ¿Quién se encargó de educar específicamente los sentimientos? Normalmente nosotros nos educan, esto está bien, esto está mal, según el criterio de cada familia. No te subas aquí, no te subas allá, tírate de aquí, tírate de allá. Lo mejor es que tú hagas esto, lo mejor es que estudies esto, lo mejor es que hagas aquello, lo mejor es que te cases de tal forma, en tal tiempo, tal trabajo, tal logro. Pero ¿alguien se ocupó de los sentimientos? ¿Alguien se ocupó de eso? No me refiero a mis padres, ¿eh? O sea, porque lo natural de un padre es que se preocupe porque sus hijos sean felices. Pero me voy a la educación normal, educación escolar, educación universitaria, incluso hasta en los trabajos, señores. ¿Quién se preocupa por los sentimientos de los demás? ¿En qué momento lo imparten? ¿En qué momento lo evalúan? Yo recuerdo que en el colegio me evaluaban la autoestima. Bueno, sí, la autoestima, que yo me mantuviera automotivado. Pero eso era muy subjetivo. Si usted póngase a calcular eso que yo acabo de hacer, todos, básicamente, de los 3 años, además, desde antes, porque ahora los niños entran desde antes, desde el cuido. El hijo mío está en un cuido como de los 6 meses. Y hay algunos que entran como de los 2 meses, o sea, desde que nacen. Pero pónganse ustedes de los 3 años en adelante, como hasta los 21 más o menos en nuestro país. Es más, como hasta los 24, porque la universidad se termina como a los 21 y como al año, año y medio, entonces hacemos una maestría de 1 año, 2 años. Como hasta los 24 años, nosotros nos la pasamos estudiando. ¿En qué momento se ha tocado la parte de los sentimientos? Yo no lo recuerdo en ninguno. Y yo estudié en el colegio, estudié inglés, estudié en escuela de deportes, estudié en una universidad, me fui fuera de este país a hacer una maestría, llegué, he hecho cursos, de todo un poco. Y nadie nunca se ha preocupado por lo sentimental. Y eso es muy importante, o sea, me surge la pregunta, ¿quién se ocupa de educar los sentimientos que son pero tan importantes para el resultado de la vida de una persona? Obviamente hay muchas otras capacidades que tienen más importancia. Entre ellas están las relativas a la educación de los sentimientos. Podemos mencionar el conocimiento propio. Yo me conozco, yo sé quién soy, yo sé de qué soy capaz, hasta dónde puedo llegar. El autocontrol. Yo sé cuándo controlarme, yo sé cómo manejar mis emociones, yo sé cuándo decir pare. Muchos no tenemos ese autocontrol, por eso llegamos a la... Llegamos al descontrol en las bebidas, llegamos al descontrol en los vicios, llegamos al descontrol en la violencia intrafamiliar, porque no nos autocontrolamos, no sabemos manejar esa emoción, ese sentimiento. Tenemos un equilibrio emocional de que yo me mantenga constantemente feliz, de que yo no esté un día feliz, un día triste, un día enojado, porque sí, porque no, porque tal vez, porque puede ser. Yo tengo la capacidad de motivarme a mí mismo, de decirme que puedo ir más allá, que yo puedo lograr más cosas, que yo puedo lograr lo que yo quiero, lo que yo me proponga. Yo tengo la capacidad de motivar a otros, de influenciar positivamente en otros. Son preguntas muy interesantes. Yo me mantengo positivo ante las adversidades, ante las situaciones. Ahora mismo en pandemia, yo me he mantenido positivo o sencillamente me estoy concentrando en lo negativo. Y pienso en una conversación que tuve en redes sociales en estos días por un conocido del colegio, de que él me dice, estoy harto de mascarillas, de que se rompan. Y yo le decía como la corriente, y yo sí, de que se te quede en el vehículo, tú te desmontes y luego tienes que volverte a buscarla. De que tú ves 2 mascarillas juntas y tú no sabes cuál es la tuya.
de que tú tienes que estarte lavando las manos, cuidado con todo, que si la ropa, que si desinfección. Pero es lo mejor mantenernos con ese tipo de mentalidades. Es lo mejor mantenernos pensando así. No es mejor pensar positivo. No es mejor transmitirle vibras positivas a los demás, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo. Muchas veces nos dejamos arrastrar por esas olas de comentarios negativos, por esas olas de comentarios que no aportan en nada. Estos días hablaba con una compañera de trabajo y le decía, tenemos que tratar de mantener el ambiente positivo, la vibra positiva. Sí, estamos pasando por muchas situaciones a nivel personal, a nivel familiar, a nivel institucional, pero pensemos, lo que voy a decir aporta algo positivo. Si no, como no lo hagamos, no ayudemos a lo que ya de por sí está mal influenciando, no colaboremos, no seamos parte del problema. Nosotros tenemos la capacidad para reconocer y comprender los sentimientos de los demás, de saber cuando una persona está mal, cuando una persona está enojada, de que si esa persona está mal o está enojada, nosotros podemos hacer algo al respecto. Usted se ha puesto a pensar que cuando su esposa o su esposo está enojado, usted puede hacer algo para ayudarlo. O como yo he tenido la conversación muchas veces, voy a poner un ejemplo un poco cotidiano y que quizá mucha gente no me apoyen, muchas mujeres, pero yo he tenido esa conversación con muchas amigas y con mi esposa. Cuando se sienten mal por el tema de su amiga mensual, la menstruación. Están enojadas, están tristes, están adoloridas y muchas de ellas dicen que su cambio es hormonal, entonces le hablan mal al otro, maltratan al otro sin darse cuenta. Y yo, desde el noviazgo, le demostré a mi esposa de que si ella se siente mal, de que si ella está dolorida, con hablarme mal, con tratarme mal, con rechazarme, no va a lograr nada. Al contrario, va a lograr empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque dentro de su malestar se va a quedar sola. Porque yo le voy a dar su espacio hasta que ella se mejore, ella sola. Porque todo intento, pongo de ejemplo a mi esposa, obviamente, pero puede ser cualquier persona. En mi intento de quererla ayudar, si yo lo que recibo es rechazo, si yo lo que recibo es maltrato, que me hablen mal, pues yo sencillamente lo voy a dejar al lado. Entonces yo le demostré, puede ser todo lo contrario. Tú estás enojada, tú estás adolorida, pues con más razón para yo estar al lado tuyo, pues yo te puedo añoñar, te puedo buscar el medicamento para que eso se te mejore. Sencillamente me puedo sentar al lado tuyo, pasarte la mano por la cabeza, me puedo sentar a que si te duele tanto, tú te abraces, yo te abrace, lo que sea. Entonces, debemos manejar nuestros sentimientos. Debemos buscar cómo nosotros manejarlo mejor hacia nosotros y cómo ayudar a mejorar a los otros con sus sentimientos. Usted se siente mal, déjame tratar de ayudarte. Si está dentro de mis posibilidades, claro está. Nosotros debemos saber que los sentimientos es algo ¿cómo se lo explico? Es con lo que más fuerza nos impulsa a actuar. O sea, los sentimientos nos llevan a hacer cosas o a rechazar. Nosotros debemos procurar que los sentimientos, nosotros normalmente procuramos que los sentimientos estén dirigidos por la inteligencia. Pero a eso también hay que aprender y al final la fuerza mayor está en los sentimientos. Muchas veces nosotros así por nuestro conocimiento intelectual, sí, porque tenemos que hacer esto, sí, porque este negocio, pero mi sentimiento, algo dentro de mí me dice que no. Algo dentro de mí me dice que eso no está correcto, que eso no es el camino a seguir. Normalmente, póngase usted a pensar, ¿a qué le hacemos más caso? Casi siempre a los sentimientos. Entonces, si uno no educa esos sentimientos, si uno no aprende a identificarlos, si uno no aprende a reconocerlos, si uno lo deja en manos de la espontaneidad, eso es muy peligroso. Porque una persona que se rige por la espontaneidad utiliza muy poco la inteligencia. Y normalmente entonces puede cometer muchos errores, puede equivocarse. Obviamente, cada persona, cada ser humano, tiene un estilo sentimental. Y debemos saber que cada estilo sentimental
favorece o desfavorece una vida psicológicamente sana. E incluso cada estilo sentimental puede favorecer o entorpecer la práctica de las virtudes o valores que nosotros deseamos alcanzar. Nosotros no podemos olvidar que estas cosas negativas, estos sentimientos negativos como la envidia, el egoísmo, agresividad, la pereza, son carencias de virtud. Pero también podemos decir que son carencias de la correcta, de la adecuada educación de los sentimientos que favorecen o desfavorecen cada virtud. La práctica de estas virtudes favorece la educación del corazón y viceversa. Nosotros debemos procurar que al aplicar estas virtudes, nosotros debemos poner nuestros sentimientos. Hay muchas personas que son completamente conscientes de su estado emocional negativo. Y muchos, sin embargo, lamentablemente, no logran salir de él. Y en este tiempo de pandemia hemos visto mucha gente que se ha mantenido en un estado emocional negativo. O sea, señores, la gente lo dice como un chiste. Pero yo al principio de la pandemia me preocupé. Porque él lo dijo muy en serio. Me recuerdo yo como ahora en el supermercado nacional, yo haciendo la fila para la compra, un señor dice, yo lo que espero que esto se acabe pronto, porque si no, en 3 meses más, yo sencillamente agarro mi vehículo y cojo para Haití y me voy para Haití porque yo no aguanto más a mi esposa. ¡Wow! Son muy fuertes. Esa es la persona que tú elegiste para casarte, que tú elegiste para pasar el resto de tu vida. Y tú te estás dejando envolver por lo negativo. Tú te estás concentrando en lo negativo, te estás manteniendo en un estado emocional negativo. Y no sales de él, pero tú puedes salir de él. Porque tú eres consciente de que tú estás teniendo un sentimiento, un pensamiento negativo hacia la persona que está a tu lado. No es fácil tener sentimientos así. Nada fácil tener sentimientos así. Hay muchas personas, señores, yo digo esto es muy peligroso porque de aquí podemos llegar a la depresión. Y recuerden que por la depresión hay muchos temas de suicidio. Hay muchas personas que se sienten desbordadas por sus propios sentimientos. Eso debe ser devastador, agotador. El tú sentirte desbordado por tu propio sentimiento. Wow. Y lo grande que entonces muchos se dan cuenta de que están siendo pesimistas, de que viven malhumorados, de que están muy sensibles, muy susceptibles, de que se sienten abatidos. Y aún muchas veces sabiéndolo, se sienten incapaces de escapar de este estado. Y aquí volvemos a mencionar la palabra del título de este tema, educar los sentimientos. ¿Quién está educando los sentimientos? ¿Quién nos dice que en el momento en que nos sintamos así, en que nos sintamos pesimistas, malhumorados, que estemos en un estado negativo, que nos sintamos abatidos, que lo sepamos y que lo identifiquemos, que si nosotros solo no somos capaces de escapar de este estado, sabemos qué hacer, sabemos a quién recurrir, sabemos a quién llamar? Antes de continuar, yo voy a decir que siempre lo primero que debemos hacer es recurrir a nuestro Señor Jesucristo. Pongamos estas situaciones, estos sentimientos, esta forma de pensar, esta forma de ver la vida, pongámoslos en manos de nuestro Señor Jesucristo. Demos rodilla pidiéndole que nos ayude a salir de este estado. Llamemos a una persona de confianza. Informémoslo a nuestros familiares. No nos quedemos callados. Busquemos a nuestro sacerdote, nuestra comunidad, hermanos de iglesia, psicólogos, lo que sea necesario. Pero nosotros debemos ser capaces de poder identificar y tratar de salir de esto nosotros solos, si tenemos nuestros sentimientos educados o si trabajamos en educarlos. Y si no, pues entonces busquemos ayuda. Busquemos ayuda de un tercero o de varios terceros.
si es necesario. Muchas veces cuando llegamos a ese nivel de estado, de pesimismo, malhumorado y los demás que he mencionado, es precisamente por la falta de perspectiva, por la falta de conocimiento sobre esos sentimientos que nos hace sentirnos así, abrumados y perdidos. Pensamos que no podemos gobernar nuestra vida emocional y sentimos incluso que no hacemos nada, que no servimos para nada y no hacemos nada por salir de ese agujero en el que nos encontramos. Por eso yo vuelvo e insisto, hago énfasis, pongámonos en la mano de nuestro Señor Jesucristo, entreguémoslo a Él, demos rodilla y busquemos ayuda de un tercero. Vamos a una pequeña pausa y volvemos en breve con nuestro tema. La familia es lo más parecido a Dios. La familia no es para maltratarse, pelearse, insultarse y separarse. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde fue el amor? En la familia. La familia no es para maltratarse, distanciarse y jamás reconciliarse. Criticar y separar, maldecir o envidiar es condenarse. Eso es pecado ante los ojos de Dios. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde fue el amor? En la familia. La familia está para apoyarnos, abrazarnos y siempre perdonarnos, extendiendo la mano al necesitado y hacerlo de corazón. Estar sin esperar, eso es amor. Dar sin esperar, eso es de Dios. Dios es familia. La familia es lo más importante en la vida. Abracémonos y perdonémonos. Es hermoso ver la familia unida. La familia es lo más importante en la vida. Escuchémonos y perdonémonos. Dios bendice a la familia unida. La familia no es para maltratarse, distanciarse y jamás reconciliarse. Criticar y separar, maldecir o envidiar es condenarse. Eso es pecado ante los ojos de Dios. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde fue el amor? En la familia. La familia está para apoyarnos, abrazarnos y siempre perdonarnos, extendiendo la mano al necesitado y hacerlo de corazón. Estar sin esperar, eso es amor. Dar sin esperar, eso es de Dios. Dios es familia. La familia es lo más importante en la vida. Abracémonos y perdonémonos. Es hermoso ver la familia unida. La familia es lo más importante en la vida. Escuchémonos y perdonémonos. Dios bendice a la familia unida. Dios bendiga y proteja por siempre a nuestras familias. Te doy gracias, mi Dios, por regalarme mi familia, mi familia, mi familia.
Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Muy bien, señores. Continuando con nuestro tema, educar los sentimientos en familia. Estábamos hablando antes de la pausa de las personas que se mantienen en un estado emocional negativo, pesimista, que se sienten abrumados. Vamos a hablar entonces del otro lado. Hay otras personas que son muchísimo más conscientes de lo que les sucede. Lo pueden identificar. Pero entonces hay muchos otros que tienden a aceptar pasivamente esos sentimientos. Suelen tender a estados de ánimo negativos y sencillamente se limitan a aceptarlos. Ellos lo identifican, pero lo aceptan. Se resignan, se rinden, se dejan llevar por ellos, no se esfuerzan por cambiarlos, incluso a pesar de lo molesto que les resulta sobrellevarlos, Y si ustedes hago un paréntesis aquí, si nos ponemos a evaluar cuando salimos a la calle, cuando salimos a manejar, a una plaza comercial, a trabajar, a lo que sea, hay muchísima gente con el estado de ánimo así. Y lo grande es que lo saben, pero no hacen nada por cambiarlo. Se resignan a estar siempre así. Se resignan a estar siempre aburridos, a estar siempre negativos. Es difícil. Muy difícil de usted vivir así, muy difícil de socializar con gente así. Por otro lado, hay personas que sí perciben con verdadera claridad lo que les sucede. Y estos suelen desarrollar una vida emocional mucho más desarrollada. Suelen alcanzar una vida emocional mucho más desarrollada. Suelen ser personas más autónomas, más seguras, más positivas, más estables, más confiables, entre muchas otras cosas más que podemos decir. Y esas personas, cuando caen en un estado de ánimo negativo, no le dan muchas vueltas, ni sencillamente se resignan ni lo aceptan de modo pasivo, sino que saben cómo afrontarlo y no tardan en salir de él. Ese es uno. O, si no saben cómo afrontarlo, tratan de buscar cómo afrontarlo ellos solos o buscan ayuda, como ya yo dije. Pero todos caen en que no tardan en salir de él. Esas personas que sí pueden detectar, pueden reconocer esos sentimientos, pueden ver con claridad qué es lo que les está pasando y no se resignan, no se rinden a ellos, lo manejan de manera positiva. Ese conocimiento propio de esos sentimientos ayuda enormemente a gobernar esos sentimientos, a que no sean ellos que nos gobiernen a nosotros, sino nosotros a ellos. A que no sean ellos los que hagan un desastre de nosotros, sino que nosotros lo destrocemos a ellos. Y que podamos continuar con una vida estable, con una vida tranquila, con una vida feliz. Es importante resaltar que cuando nosotros logramos expresar en palabras, que salen de nuestra boca, lo que nosotros sentimos, esto es un paso mucho más grande de lo que cualquiera se puede imaginar hacia ese término que yo acabo de mencionar, el gobierno de nuestros sentimientos. Esa conciencia emocional de esos sentimientos es muy intensa en muchas personas, mientras que en otras es mucho más moderada. Hay algunas personas, por ejemplo, ante una situación de peligro reaccionan con una tranquilidad increíble. Hay otros que se quedan paralizados, otros que brincan, otros, yo recuerdo, voy a poner un ejemplo. Recuerdo cuando mi sobrina más grande, en casa de papi y mami, cerró la puerta de hierro con un dedito adentro, con el meñique. Miren, señores, cuando yo abrí esa puerta, yo vi ese dedo colgando. Y yo me di un susto tan grande que yo empecé, lo perdió. Así yo empecé a vocear como un loco, desesperado por la situación de la niña.
Y mi hermano literalmente tuvo que agarrarme, darme una galleta y yo calmarme. Él reaccionó de una forma totalmente diferente a mí. ¿Qué pasa? Luego de eso, yo aprendí a manejar esos sentimientos, esas emociones, pero en su momento yo no sabía. Y obviamente no podemos esperar que todos reaccionemos iguales, todos reaccionamos de distintas formas. Pero hay que saber identificar, hay que saber manejar esas emociones. Yo recuerdo, luego de eso, bueno, la misma sobrina más grande, vivían en Santiago, y yo en Santiago, en casa de mi hermana, eh, me llaman que ella tuvo un accidente, que el accidente fue muy desastroso, ella iba con un tío, iba con la niñera, y bueno, mi hermana recuerdo que estaba en una reunión en la empresa donde trabajaba en ese momento y tuvieron que agarrarla porque su hija, ¿verdad? Y nuestro tío y la niñera de ella, mi hermana tuvieron que agarrarla porque ya se desplomó para el suelo, pero me llamaron que me necesitaban y yo, obviamente preocupado y todo, pero yo lo que reaccioné fue para poder responder ante mi hermana. Eso fue muchos años después, bueno, ni muchos, un par de años después. Pero ¿por qué? Porque aprendí a manejar ese sentimiento como de impotencia en ese momento, de, wow, pasó esto, ¿qué hago? No es algo fácil de manejar. Y no le digo que siempre lo manejo bien, ¿eh? Pero uno trata, porque uno lo identifica y uno lo va desarrollando y trabajando. Experimentar esos sentimientos que son intensos, que son fuertes, que nos remenean, no es algo negativo. No necesariamente tenemos que verlo como algo negativo. Es cierto, debemos destacar que el exceso de sensibilidad emocional puede llevarnos a tener, como un término, podríamos decir, tormentas afectivas. Esas tormentas que nos remenean, ya sea de manera positiva o de manera negativa, de exaltación, de depresión, dependiendo de cómo nosotros lo asumamos, eso puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser peligroso, pero hay que ver cómo lo asumamos, cómo lo vamos trabajando. Hay personas que sencillamente que ustedes se sorprenden, o sea, hay personas que ante cierta situación se quedan como que wow, y es que no tiene sentimiento, que no está sintiendo, es que no está consciente, que está sedado. Hay personas que de verdad usted se queda como que sorprendido y dice, no, pero ese no tiene sentimiento porque ante situaciones, circunstancias extremas, esa persona está así como sosa, como wow, como que nada, como que sí, está ahí, pero ya. No sé, no es fácil. Creo que hay que tener como un equilibrio. O sea, no tenemos que irnos al extremo de exaltarnos de más, pero tampoco al extremo de como que no tenemos sentimientos. Yo entiendo que lo que es preciso, lo que es lo más recomendable es alcanzar un equilibrio que reserve para cada momento los sentimientos más adecuados. Oigan esto, un equilibrio que reserve para cada momento los sentimientos más adecuados. Y obviamente, al reservar para cada momento ese sentimiento adecuado, el saber manejar, el saber identificarlo, el saber responder ante ese sentimiento. No sencillamente que el sentimiento llegue y ya. Nosotros debemos también tomar en cuenta que podemos tener desequilibrios emocionales. Estos muchas veces tienen su origen en que muchas personas no saben expresar bien sus propios sentimientos. Y el no saber expresar esos sentimientos los lleva a ese desequilibrio emocional. Y eso volvemos al tema al título de este tema. Y es que no hemos educado esos sentimientos de manera eficiente. Y yo incluso voy a hacer énfasis en el título tal cual de este tema. Educar los sentimientos de familia. Yo voy a hacer énfasis en eso. Porque nosotros como padres tenemos la responsabilidad de educar los sentimientos en familia. Yo de manera individual, yo con mi esposa como pareja, yo con mis hijos, tenemos el deber, la responsabilidad de educar los sentimientos en familia. Y ya para ir concluyendo, debemos tomar en cuenta que para nosotros poder educar y educar correctamente nuestros sentimientos,
es preciso nosotros saber qué sucede en nuestro mundo afectivo. Nosotros saber qué sucede en esos sentimientos nuestros. ¿Para qué? Para luego poder explicarlo. O intentar quizás explicarlo, porque quizás no sepamos hacerlo, pero podemos intentarlo. Podemos buscar las causas, podemos buscar las leyes, las regularidades. Podemos intentar sacar una idea en limpio para mejorar la educación de nuestra afectividad. Esto viene porque yo siempre he dicho, muchos nos preparamos, yo siempre he puesto este ejemplo con el tema del matrimonio, pero lo voy a poner aquí también con este tema. Siempre nos hemos preparado para nuestra carrera, para lo que nosotros queremos ser, lo que queremos hacer, pero nosotros nunca, no necesariamente nos ponemos a leer para el matrimonio. No cogemos un cursillo prematrimonial. Entonces, son cosas que nos ayudan a prepararnos. Asimismo, si usted no comprende bien una cosa, usted lee e investiga. Vamos a hacer lo mismo con cómo educar los sentimientos en familia. Vamos a investigar, vamos a leer, vamos a expresar nuestros sentimientos. Vamos a darle el derecho, el permiso, la oportunidad a nuestros familiares de expresar sus sentimientos. Y si identificamos algún problema en ellos, poder tratar de ayudarlos a manejarlos. Si no y lo mejor es tratar, o sea, es intentar comenzar a explicar esos sentimientos. Y quizás cuando lo hacemos, que intentamos explicarlo, las cosas vayan fluyendo, se vaya entendiendo y se vaya comprendiendo. Como les dije, aquí vuelvo y hago énfasis, una muy buena forma de aprender a manejar los sentimientos es pensar, leer y hablar sobre los sentimientos. Cuando nosotros hacemos esto, nuestras ideas se van limpiando, se van como filtrando. Y cada vez más será más precisa, más certera y podremos conocer mucho más los sentimientos que manejamos, ya sean positivos o negativos. Ya sin más nada, antes de entrar a la oración final, yo les exhorto a cada uno de nosotros que nos revisemos nuestros sentimientos, cómo los manejamos, cómo reaccionamos, cómo colaboramos positivo o negativamente con los demás. Para manejar nuestros sentimientos también, señores, tratemos de ver siempre las cosas positivas. Obviamente, no sin dejar de lado aquellas cosas que nos afectan, que son negativas y demás, y que espero que las podamos manejar. Pero tratemos de pensar en lo positivo, no solo de nosotros, sino en lo positivo de las personas que nos rodean. Todos tenemos defectos, todos. Si nos ponemos a buscar defectos, ninguno tuviéramos familia, ninguno tuviéramos casado, ninguno trabajáramos, ninguno hiciéramos nada, porque todos tenemos defectos. Pero concentrémonos, yo siempre le digo a las parejas, tú estás, cuando tienen problemas, sí, porque ella tal cosa, sí, porque él tal cosa. Claro, tú estás resaltando todo lo negativo de esa persona, pero lo positivo, ¿dónde lo dejas? Cuando te añoña, cuando te cocina, cuando te cuida, cuando te consiente, cuando te tiene detalles, por más mínimo que sean, porque nosotros vemos, sí, mira, hoy no me saludó, eso sí lo vemos y lo guardamos ahí, pero cuando vemos que un día me saluda con más amor de la cuenta, ese mínimo detalle positivo, no necesariamente lo tomamos en cuenta. Entonces, veamos y resaltemos las cosas positivas en los demás y en nosotros. Vamos entonces a ponernos en actitud de oración para el cierre de este tema. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por habernos permitido estar aquí el día de hoy, por habernos permitido compartir. Gracias por haberme utilizado como instrumento, como herramienta tuya para llevar este mensaje. Gracias, Señor, por todo lo que colaboran para que esto sea posible. Te pedimos por todos aquellos que colaboran con la Fundación Mami Nena. Te pedimos por la emisora, por todos sus colaboradores. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros. Te pedimos por cada una de nuestras familias, que tú nos bendigas, que tú nos protejas, que tú nos cuides siempre. Te pedimos por todos aquellos que tienen alguna petición de oración, aunque yo no las conozca, que tú las recibas, Señor Jesús. Que tú la tomes en tus manos y te apoderes de ella y ayudes a cada persona que te está rogando. Te pido que tú lo escuches y se haga según tu voluntad. Y así mismo, como te pedimos que se haga según tu voluntad, que nosotros sepamos aceptar esa voluntad. Y te pedimos, Señor,
por la paz de nuestro país y del mundo entero. Te lo pedimos cubriéndonos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Bendiciones. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena.